juraba que jamás volaría a la ruta de México. En el aeropuerto Heathrow de Londres, ese gigantesco corazón que bombea vida a los cielos del mundo, el murmullo de las tripulaciones era el sonido habitual de cada jornada. Pero entre todas las conversaciones, había una frase que todos evitaban, una sentencia que helaba el ambiente. La ruta de la Ciudad de México. Nadie quería volar ahí. Era como un tabú, una palabra prohibida que congelaba el aire. Incluso los sobrecargos más veteranos fruncían el ceño al oírla, y aquellos cuyo nombre era llamado para esa asignación, contenían la respiración por un instante. La lectura de los horarios de vuelo comenzó. Nueva York, Los Ángeles, Singapur y luego, Ciudad de México. En ese preciso instante, la atmósfera de la sala de juntas se transformó. El murmullo cesó, y solo el tic-tac de un reloj invisible pareció resonar en el silencio absoluto. Vuelo a México. A cargo, Olivia Hamilton. Todas las miradas se clavaron en ella. Nadie dijo una palabra, pero ese silencio lo decía todo. ¿México por qué? Olivia forzó una sonrisa, pero los rostros a su alrededor reflejaban una mezcla de lástima y aprensión. No se preocupen, es solo México, dijo con una confianza que no sentía. Un país lleno de vida, ¿no? Será una experiencia interesante. Pero Margaret, sentada a su lado, se inclinó y susurró con voz grave, Olivia, tú aún no lo entiendes, ¿verdad? Ese vuelo no es como los demás. ¿A qué te refieres con que no es como los demás? No puedo explicarlo con palabras. Tienes que vivirlo para entenderlo. De verdad, tienes que estar ahí. Pero, ¿vivir qué?, insistió Olivia, sintiendo un escalofrío. No lo sé. Lo único que sé es que todos los que han volado esa ruta dicen lo mismo, no quiero volver nunca más. Esas palabras se clavaron en su corazón como agujas de hielo. ¿Qué podía haber allí? ¿Un historial de accidentes? ¿Problemas técnicos recurrentes? No. Nadie daba una respuesta concreta. Simplemente desviaban la mirada. ¿Es peligroso?, preguntó directamente. Margaret dudó un segundo, buscando las palabras adecuadas. En cierto sentido, sí. Es peligroso en un sentido muy particular. Cuando llegues, lo entenderás. Aunque sé que no me vas a creer ahora. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Olivia abrió su tablet y buscó Aeropuerto Benito Juárez, Ciudad de México. La pantalla se llenó de imágenes de una terminal moderna, personal sonriente, familias abrazándose. No había nada que temer. Y sin embargo, en el fondo de su pecho, la ansiedad persistía. No puedo explicarlo con palabras, no me vas a creer, es peligroso en cierto sentido. Esas frases ambiguas eran como hilos invisibles que la atraían hacia un misterio que no podía descifrar. Mirando el cielo nocturno de Heathrow a través de su ventana, se preguntó en un susurro, ¿qué es lo que me espera en ese vuelo a México? A la mañana siguiente, se ajustó el cuello de su uniforme y se dedicó una sonrisa profesional en el espejo. Una sonrisa perfecta, una postura perfecta, una confianza perfecta. Aún no lo sabía, pero esa misma perfección sería lo primero que comenzaría a desmoronarse en su historia. La razón por la que todos querían evitar el vuelo a México, ella estaba a punto de descubrirla en el aire. Y su vida, silenciosamente, estaba a punto de cambiar para siempre. El aeropuerto Heathrow de Londres, el nudo aéreo más grande de Europa donde convergen los cielos del mundo, era un hervidero de uniformes y prisas. En sus pasillos luminosos y concurridos, un rumor se extendía silenciosamente, como una corriente de aire frío. La ruta de México, evítala a toda costa. Era casi una maldición, susurrada entre los tripulantes de cabina de British Airways. Olivia Hamilton, de 28 años, llevaba 5 en la aerolínea. Con su rostro sereno y su capacidad para tomar decisiones bajo presión, se había ganado la confianza de sus superiores. Perseguía la perfección por encima de todo, y para ella, los rumores eran simples distracciones, ruidos sin fundamento. Sin embargo, el día en que ese rumor se unió a su propio nombre, un escalofrío le recorrió la espalda. Olivia Hamilton,
Quedas asignada al vuelo de marzo a la Ciudad de México. La voz de James, el gerente de vuelo, resonó en la sala de conferencias. De inmediato, el aire se congeló. Las miradas de sus compañeros se centraron en ella, cargadas con una mezcla de compasión y una extraña lástima. Sara, a su lado, murmuró en voz baja, «¿Pobre de ti, es tu primera vez a México?» «¿Pobre de mí?» «¿Por qué?» Olivia frunció el ceño. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez era uno de los más transitados de América Latina, con instalaciones modernas y un país conocido por su calidez. Debería ser una ruta emocionante, no un castigo. No podía entender por qué la atmósfera se había vuelto tan densa. Al terminar la reunión, mientras el personal se dispersaba, Olivia se acercó a Margaret Smith, una sobrecargo veterana de cabello plateado y mirada sabia. «Margaret, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué todo el mundo odia tanto el vuelo a México? ¿Qué es lo que pasa?» Margaret guardó silencio por un momento, como si buscara las palabras precisas en un viejo baúl de recuerdos. «Olivia, es que tú todavía no lo sabes». «¿Saber qué?» «Ese vuelo es diferente. No se parece a ninguna otra ruta del mundo». «¿Qué quieres decir con eso?» Margaret esbozó una sonrisa amarga. «Es algo que no se puede explicar. Tienes que vivirlo para entenderlo. Pero todos dicen que no quieren volver jamás». «¿Es porque es peligroso?» Margaret bajó la mirada, pensativa. «Peligroso sí, en cierto modo, lo es. De una forma que no te imaginas. Cuando llegues, lo comprenderás, aunque estoy segura de que no me creerás ahora». La resonancia de esa última frase, «no me creerás», dejó a Olivia con una extraña inquietud. No era miedo lo que sentía, sino una curiosidad intensa por lo desconocido. «Entendido», dijo con firmeza, su profesionalismo tomando el control. «Lo averiguaré por mí misma». De vuelta en su pequeño apartamento, con la luz gris de Londres filtrándose por la ventana, abrió su tablet. Aeropuerto Ciudad de México, opiniones. Los resultados eran abrumadoramente positivos, vibrante, lleno de vida, gente cálida, colorido. Palabras que pintaban un cuadro alegre y acogedor. Entonces, no es un vuelo internacional cualquiera. ¿Por qué le temen tanto? En ese instante, una pequeña semilla de duda germinó en su interior. No se puede explicar, no me creerás, en cierto modo, es peligroso. Las palabras ambiguas de Margaret se expandían en su mente como una niebla espesa. Mirando el cielo nocturno de Heathrow, se preguntó en voz baja, ¿qué diablos tiene esa ruta a México? No sabía que la respuesta que estaba a punto de encontrar no solo resolvería el misterio, sino que cambiaría su vida para siempre. El amanecer en Heathrow estaba envuelto en una fina niebla. Las luces rojas intermitentes de la torre de control parpadeaban a lo lejos, y un viento frío soplaba desde el final de la pista. Olivia, de pie frente al espejo del vestidor, se ajustó el nudo de la corbata. El ángulo del cuello, la posición de su placa de identificación, el más mínimo mechón de cabello fuera de lugar, todo debía estar perfecto al primer intento. Era su naturaleza. La perfección era su refugio. Si cada procedimiento se ejecutaba con belleza y funcionalidad, los cielos permanecerían en calma. Esa era la fe que la había guiado hasta hoy. La puerta de la sala de tripulantes se abrió, liberando el aroma a café y un murmullo de conversaciones. Vio a Emily, la novata, sentada en un rincón, con los hombros encogidos. Sus mejillas estaban pálidas y el vaso de papel que sostenía temblaba ligeramente en sus manos. «¿Estás bien?», le preguntó Olivia con amabilidad. Emily le devolvió una sonrisa frágil. Los susurros del día anterior también habían llegado a sus oídos. La ruta de México, evítala a toda costa. El miedo sin fundamento se adhiere con más fuerza a los menos experimentados. Comenzó el briefing. James, el gerente de vuelo, expuso los puntos clave con monotonía, revisó los protocolos de seguridad y repasó los procedimientos médicos de emergencia. Su tono era plano, sin rastro de duda. Olivia anotaba en su libreta, trazando con letra fina las señales y las posiciones asignadas.
Nada de lo que ocurre en el aire es casualidad. La preparación y la anticipación son las herramientas que doman la inmensidad del cielo. Cuando la reunión terminó, Margaret se acercó a ella, comunicándose solo con la mirada. Olivia le devolvió una mirada firme, sin mostrar la más mínima vacilación. Su mente podía estar inquieta, pero su rostro era una máscara de control. Esa era su disciplina. Las palabras de ayer resonaban en un rincón de su mente. No se puede explicar. Tienes que vivirlo para entenderlo. Olivia masticó esa frase una vez más y la tragó lentamente. Lo desconocido no era una amenaza, era un objeto de estudio. El pasillo que conducía a la puerta de embarque era largo y silencioso como un túnel. El brillo del suelo pulido guiaba sus pasos a un ritmo constante. A través de los ventanales, los fuselajes blancos de los aviones, alineados en perfecta formación, absorbían el gris del amanecer. Al entrar en la cabina, la densidad del aire cambió. Este era un espacio gobernado por la disciplina, un lugar donde las expectativas de las personas se apilaban en un espacio confinado. Olivia abrió los compartimentos de la galley, verificando el número de equipos y suministros en silencio. Sus manos contaban, ordenaban y guardaban, siguiendo una secuencia grabada en su memoria. La sensación de que su cuerpo se convertía en un procedimiento calmaba sus latidos. Aún no había pasajeros, pero podía imaginarlos. El bullicio habitual de las rutas europeas, risas despreocupadas, gestos un poco exagerados, la sutil competencia por el espacio en los compartimentos superiores. Eso era lo normal. Esa velocidad, esa respiración. Olivia se posicionó en el pasillo, manteniendo una postura impecable, lista para recibir a cada pasajero mirándolo a los ojos. El contacto visual antes que las palabras suavizaba la interacción. También era parte del procedimiento. De repente, escuchó el leve clic de un pestillo metálico detrás de ella. Margaret le susurró por encima del hombro, ya casi. ¿Casi qué? Antes de que pudiera formular la pregunta, la luz de la puerta de embarque cambió. El último grupo de pasajeros apareció, moviéndose en un silencio casi irreal. Sus pasos eran uniformes, el volumen de sus conversaciones era bajo. Los hombros alineados, el sonido de sus pies casi imperceptible. La formación de la fila no se rompía. Un contorno diferente al de los pasajeros a los que estaba acostumbrada se filtró en el aire de la cabina, bajando la temperatura medio grado. Olivia mantuvo su sonrisa perfectamente angulada, mientras sentía esa sutil extrañeza, como una caricia en el dorso de la mano. La diferencia aún no tenía nombre. Solo sintió que algo dentro de ella hacía un ruido, no un quiebre, sino el sonido de un pliegue que cambia de forma. El anuncio de despegue comenzó y la cabina se sumió en un silencio instantáneo. El sonido de los cinturones de seguridad abrochándose, uno tras otro, creaba un ritmo regular, como un lejano canto de cigarras. Olivia sintió una pequeña aguja en el centro de su pecho. La aguja apuntaba al norte, al procedimiento, a la disciplina, a la eficiencia. Pero más allá de la fina niebla, otro campo magnético comenzaba a ejercer su silenciosa influencia. La aguja tembló una sola vez y luego se detuvo. En el momento en que el avión abandonó el suelo, Olivia cerró los ojos. No era miedo. Tampoco curiosidad. Era una sensación demasiado temprana para ponerle nombre, una presencia que inhalaba y exhalaba en lo más profundo de su oído. Un servicio perfecto asegura un cielo en calma. Su convicción aún no se había tambaleado, pero quizás la calma del cielo no dependía de una sola razón. Ese pensamiento, como un destello de luz reflejado en el borde de una nube, rozó su mente y desapareció. La señal del cinturón de seguridad se apagó. Inicio de servicio. Olivia comenzó a caminar. La investigación había comenzado. Aún no había pasado nada, pero sin duda, algo ya estaba en marcha. Esa sensación era tan clara como trazar con la yema del dedo el borde de una copa de cristal. En el momento en que el avión atravesó las nubes, el mundo exterior se convirtió en un paisaje de plata y blanco. La luz del sol se deslizaba sobre el metal de las alas, proyectando una sombra delgada sobre un océano de nubes.
Las luces de la cabina se atenuaron y un silencio suave y envolvente descendió sobre todos. Olivia, como siempre, se dirigió a la galley para alinear las bandejas metálicas. Sus movimientos eran fluidos y elegantes, cada ángulo de sus dedos estaba calculado. Era la rutina precisa grabada por 5 años de experiencia. Olivia, servicio de comidas. Lista para empezar, le dijo Sarah con una voz ligera. Por supuesto, respondió con una sonrisa, aunque en el fondo de su corazón persistía una extraña inquietud. Recordaba la quietud de los pasajeros mexicanos al embarcar, la forma ordenada en que guardaban su equipaje, la discreción de sus voces. Todo parecía tan sincronizado, como el patrón de un tejido intrincado. Empujando el carrito por el pasillo, comenzó a ofrecer las opciones. ¿Pollo o pasta? Un hombre mayor asintió con una sonrisa amable. Pollo, por favor, señorita. Muy amable. Un rato después, cuando volvió para recoger su bandeja, Olivia se detuvo en seco. Sobre la bandeja, los recipientes vacíos estaban apilados ordenadamente, la servilleta doblada con esmero, y el tenedor y el cuchillo descansaban paralelos. Estaba todo tan organizado que parecía una pieza de exhibición. ¿Pero qué es esto?, murmuró para sí misma. Sarah se asomó por encima de su hombro y sonrió con complicidad. ¿Lo ves? Esa es la primera señal. ¿La primera señal? Sí. Y te acostumbrarás a verla. A medida que avanzaba por el pasillo, la misma escena se repetía. No había restos de comida, los envoltorios estaban cuidadosamente doblados, y los vasos apilados uno dentro de otro. Sin que nadie se lo hubiera pedido, todos los pasajeros parecían seguir la misma regla no escrita. Esa uniformidad era tan hermosa que resultaba desconcertante. Llegó la hora del servicio de bebidas. Cuando se dispuso a recoger un vaso, un hombre se lo ofreció suavemente con ambas manos. Gracias, mi reina. Al cruzar su mirada, sintió una calidez genuina detrás de su cortesía, una suavidad humana que ningún manual podía describir. Sin pensarlo, Olivia respondió, no, gracias a usted. La ronda terminó y se dirigió a revisar los baños. Al abrir la puerta, contuvo el aliento. El espejo estaba impecable, sin una sola mancha. El borde del papel higiénico estaba doblado en un triángulo perfecto. No había ni una gota de agua en el suelo. Era una escena impensable en un vuelo de larga distancia. ¿Alguien del personal limpió aquí? ¿Tú limpiaste?, le preguntó a un colega. Yo no, fue la respuesta. De repente, escuchó la voz de Margaret detrás de ella. Te lo dije. No se puede explicar con palabras. Hacia el final del vuelo, al recorrer la cabina, notó que los pasajeros estaban doblando cuidadosamente sus mantas. Un anciano ajustaba los pliegues una y otra vez, ahuecaba el cojín y devolvía el respaldo de su asiento a su posición original. Parecía que intentaban dejar la cabina más hermosa de lo que la habían encontrado. Lo hacen de forma natural, para ordenar, susurró Margaret. No romper el orden. Esa es su forma de mostrar respeto. El anuncio de aterrizaje comenzó. Por la ventana, las luces de la Ciudad de México parpadeaban, y la pista, que parecía flotar sobre un mar de luces, apareció. En el instante en que el avión tocó tierra con suavidad, no hubo aplausos. Solo silencio. Pero era un silencio sereno, una calma que se sentía como una señal de satisfacción. Mientras despedía a los pasajeros en la puerta, uno por uno se inclinaban ligeramente. Gracias por todo, señorita. Gracias, que Dios la bendiga. Excelente vuelo, mi amor, gracias. Sus voces eran suaves, pero el sonido llegaba directamente al corazón. Cuando el último pasajero desembarcó, Olivia miró el pasillo. No había ni un solo trozo de papel en el suelo. Los bolsillos de los asientos estaban vacíos. Se suponía que la limpieza aún no había comenzado, pero la cabina brillaba, ordenada y limpia. Es como si nadie hubiera estado aquí, susurró Emily, la novata, con incredulidad. Margaret respondió con calma, esto apenas comienza.
Lo de México, el verdadero espectáculo empieza ahora. Olivia no entendía del todo el significado de esas palabras. Pero en lo profundo de su ser, algo comenzaba a moverse. Era como si la primera fisura, pequeña pero significativa, hubiera aparecido en el muro de su perfección. Un sonido metálico y seco resonó con la apertura de la puerta. Olivia respiró hondo. Después de 14 horas de viaje, ponía por primera vez un pie en México. El aire de la pista era sorprendentemente claro, con un leve olor a tierra húmeda y el aroma distante de la comida, una sensación de calidez que contrastaba con el frío de Londres. Al entrar en la terminal, notó la ausencia del caos ruidoso típico de los aeropuertos. Había mucha gente, pero era como si el sonido fuera absorbido por las paredes. El suelo brillaba como un espejo, reflejando pequeñas luces cada vez que las ruedas de una maleta pasaban. Una mujer del personal de limpieza movía un trapeador con una parsimonia casi ceremonial. No parecía un trabajo, sino un ritual. Pasaba el trapo una y otra vez por el mismo lugar, y al final, bajaba la vista para comprobar que no quedaban ni sus propias huellas. Era como un acto que cuestionaba la definición misma de la perfección. «Esto es increíble», suspiró Emily. Margaret asintió en silencio. «Te lo dije. A partir de aquí empieza lo bueno». En la fila de control de pasaportes, Olivia se enderezó instintivamente. A pesar de ser una larga serpiente de gente, nadie alzaba la voz. Nadie intentaba colarse. Incluso las voces de los agentes de inmigración eran suaves, solo un buenos días, bienvenido que resonaba con calidez. El ambiente no era el de un aeropuerto, sino el de un lugar de reverencia. En la zona de recogida de equipajes, mientras observaba la cinta transportadora, el hombre que estaba a su lado recogió una etiqueta de equipaje del suelo y se la ofreció. «Se le cayó esto, señorita». «Ah, muchas gracias». Antes de que pudiera terminar la frase, el hombre hizo un leve gesto con la cabeza y se marchó. Se quedó sin palabras ante tal naturalidad. La amabilidad estaba integrada en lo cotidiano. En ese momento, Olivia empezó a comprender la esencia de México. Salieron de la terminal y se detuvieron en una cafetería con sus compañeros. Dentro, una suave música de guitarra sonaba de fondo y los clientes conversaban en voz baja. Cuando Olivia pidió un café en el mostrador, el empleado le hizo una profunda inclinación de cabeza. «Aquí tiene, con mucho gusto». La taza que le entregó se la ofreció con ambas manos, como si fuera una joya. El cambio se lo dieron en una pequeña bandeja de plata, con cuidado de que sus dedos no se tocaran. «Muchas gracias. Que tenga un excelente día». Esa simple frase hizo que el corazón de Olivia se estremeciera. La cortesía no era lo opuesto a la eficiencia. Quizás era la técnica más precisa de todas, una que incluía el alma. Al salir de la cafetería, Margaret murmuró mientras caminaban, «Esta calidez que tienen. No nace de la indiferencia. Nace de una cadena de atenciones». ¿Atenciones? Sí. Se hacen a un lado para que los demás se sientan cómodos. Y lo hacen de forma inconsciente, natural. Subiendo por una escalera mecánica, la maleta de Emily se inclinó y una de las ruedas se atascó en un escalón. De inmediato, un hombre de traje que pasaba por allí se detuvo y le ofreció su ayuda. ¿Necesita ayuda con eso? Su voz también era grave y tranquila, con una amabilidad que daba por sentada la ayuda al prójimo. «Gracias», dijo Emily con la voz temblorosa. Olivia recordó las palabras de Margaret, que ahora flotaban en el fondo de su propia mente. «Tienes que vivirlo para entenderlo». En cierto modo, podría ser peligroso. Definitivamente, algo dentro de ella comenzaba a romperse. Su ser, blindado por manuales de perfección, se estaba desmoronando poco a poco en medio de aquella vibrante calma. El concepto de orden se presentaba ante ella de una forma completamente nueva. No era un orden impuesto por reglas, sino un aire creado por la acumulación de gestos de consideración. Al llegar al hotel y entrar en su habitación, se sorprendió aún más. No se percibía rastro alguno de la limpieza.
Las sábanas estaban tensas y lisas, y el mando a distancia sobre el escritorio no estaba desviado ni un milímetro. Todo estaba tan perfectamente ordenado que parecía que nadie lo había tocado jamás. Por la ventana se veía la pista del aeropuerto. Las luces nocturnas se extendían como una línea sobre el paisaje urbano. Un avión aterrizaba deslizándose suavemente. Una luz ordenada, un movimiento fluido. El orden reinaba tanto en el cielo como en la tierra. Olivia se sentó en el borde de la cama y se miró las manos. ¿Qué era la perfección que tanto hemos defendido? Al otro lado de la ventana, un nuevo avión despegaba. Siguiendo su suave movimiento con la mirada, un pensamiento comenzó a germinar silenciosamente en el pecho de Olivia. En este país, hay una razón más profunda que la eficiencia para el orden. Y ella aún no lo sabía, pero en el vuelo de regreso, algo dentro de ella cambiaría por completo. La luz de la mañana en el aeropuerto Benito Juárez se extendía suave y dorada sobre las pistas. Olivia estaba en la puerta de embarque, preparándose para regresar por el mismo cielo que había cruzado. Sin embargo, en su interior, algo diferente al orgullo profesional de siempre latía en silencio. Olivia, ¿estás bien?, le preguntó Emily con preocupación. Sí. Pero siento que hoy será diferente. ¿Diferente? No lo sé. Solo tengo la sensación de que algo está a punto de empezar. El anuncio de embarque resonó. Dieron la bienvenida a los pasajeros que volaban de México a Londres. Pero desde el primer momento, Olivia no sintió extrañeza, sino una conmoción silenciosa. Uno a uno, los pasajeros pasaban frente a ella, inclinando ligeramente la cabeza. Buenos días, señorita. Hola, mucho gusto. Gracias por su trabajo. ¿Qué tal? Con permiso. Que tengamos buen vuelo. Esas últimas palabras resonaron en sus oídos. Un pasajero dirigiéndose a la tripulación con palabras de aliento. Eso no le había ocurrido nunca. Los pasajeros nos están hablando a nosotros, murmuró Olivia. A su lado, Margaret entrecerró los ojos. Sí. Esa es la verdadera diferencia del vuelo a México. Mientras ayudaba a los pasajeros a encontrar sus asientos, un hombre de traje intentaba subir su maleta al compartimento superior. Permítame, le ayudo. Al oírla, el hombre se giró sorprendido y le dedicó una profunda inclinación de cabeza. Muchísimas gracias. Pero no se moleste, yo puedo. Disculpe la molestia. Disculpe la molestia. Esas palabras crearon ondas en el corazón de Olivia. ¿Por qué se disculpa? La ayuda es parte de mi trabajo. En ese instante, se dio cuenta. En este país, incluso recibir ayuda se considera una carga impuesta a otro. La consideración hacia los demás estaba grabada en cada gesto de cortesía. Tras el despegue, mientras servía las bebidas, los pasajeros mexicanos recibían los vasos de papel con ambas manos, como si los estuvieran acunando. Gracias, qué amable. Con el vuelo tan largo, debe ser muy cansado para ustedes. Olivia se quedó sin palabras por un momento. ¿Cómo podía una simple frase calentar tanto el corazón? Esas palabras comenzaron a derretir poco a poco el caparazón de frialdad que había construido a su alrededor. Puede elegir entre pollo o pescado. Una señora sonrió y dijo, ambos se ven deliciosos. Muchas gracias por un servicio tan maravilloso. Se lo agradecemos mucho. Gracias a usted, respondió. Sintió un nudo en la garganta. Debía de haber dicho esa frase miles de veces como profesional, pero era la primera vez que sentía que la respondía con el corazón. A mitad del vuelo, mientras caminaba por el pasillo para revisar los baños, un hombre que estaba de pie se hizo a un lado y le dijo en voz baja, con permiso. Buen trabajo. Esa naturalidad se suponía que ellos eran los que servían. ¿Por qué sentía tanto respeto por parte de ellos? Sarah, esto es normal. En el vuelo a México, sí, es normal. Pero si nos tratan con tanta consideración, ¿qué se supone que debemos devolverles? No tienes que devolverles nada. Para ellos, respetarte a ti es lo normal.
Las palabras de Sarah se le clavaron en el pecho. Respeto. No era algo que se diera o se quitara, sino simplemente aceptar la existencia del otro. Y en esa interacción silenciosa, se creaba un ciclo invisible de consideración. Después de eso, los pequeños gestos continuaron. Cada vez que pasaba por el pasillo, le decían gracias. Al recoger los vasos después de la comida, inclinaban la cabeza y decían disculpe la molestia. Finalmente, al final del pasillo, un joven que doblaba su periódico se levantó y le dijo a Olivia, gracias por un viaje maravilloso. No, gracias a usted. En ese momento, Olivia tuvo que esforzarse para no llorar. Desde la parte trasera, Margaret sonreía levemente. ¿Ahora entiendes? ¿El significado de aquellas palabras? Sí. Dijiste que era peligroso en cierto sentido, porque al entrar en contacto con su amabilidad, algo dentro de ti se rompe, ¿verdad? Olivia asintió en silencio. Romperse. No era una destrucción, sino el comienzo de una reconstrucción. El servicio perfecto en el que había creído ciegamente estaba a punto de cambiar de forma. Faltaban pocas horas para llegar a Londres. Las estrellas que flotaban fuera de la ventana parecían observar el cambio en su corazón. Lo que tenemos que aprender no es una técnica, sino una forma de ser. Esas palabras se disolvieron silenciosamente en su boca. A lo lejos, en el horizonte, la noche comenzaba a ceder. Una luz similar empezaba a brillar dentro de Olivia. Aeropuerto Heathrow de Londres. La luz del amanecer se filtraba débilmente a través de una densa niebla que cubría la pista. La sacudida del aterrizaje recorrió el avión y Olivia exhaló profundamente. Había vuelto, pero, por alguna razón, más que la sensación de regreso, sentía que había dejado algo atrás. Al pasar por la aduana, una avalancha de sonidos la golpeó. Gritos, risas estridentes, gente chocando al caminar a toda prisa. Maletas golpeándose, carritos chirriando y, en cada esquina, alguien quejándose. Este caos, que hasta hace unos días era normal, ahora le resultaba dolorosamente ruidoso. En México todo era tan tranquilo. Nadie alzaba la voz, nadie peleaba, todos respetaban el espacio sonoro de los demás. La calma de aquel aeropuerto no era inquietante, era serena. Y la extrañaba. Entró en una cafetería y pidió un café para relajarse. El joven del mostrador le dejó la taza con una sola mano, sin mirarla a los ojos. 3,50. El cambio se lo devolvió casi arrojándolo sobre el mostrador. Era eficiente y rápido, pero terriblemente frío. Olivia recordó la calidez del momento en que el empleado mexicano le entregó el cambio en una bandeja. Al volver a su apartamento, dejó la maleta en la cama y se quedó inmóvil por un largo rato. Por el resquicio de las cortinas veía el paisaje de Londres, los viejos muros de ladrillo, los coches aparcados sin orden, las nubes grises. Todo parecía un poco más áspero que antes. Días después, se reunió con su amiga y colega, Jessica. Bienvenida. ¿Qué tal México? Todo el mundo decía que ese vuelo era terrible. Ante la voz inocente de Jessica, Olivia sonrió levemente. Ahora entiendo un poco a qué se referían con terrible. ¿Qué pasó? Es difícil de explicar. Pero en ese país, el silencio nutre a la gente. ¿El silencio? Sí. La consideración se transmite sin necesidad de alzar la voz. Nadie parece estar mirando, pero en realidad, todo el mundo está pendiente. Jessica ladeó la cabeza. ¿Y eso no es estresante? Eso pensaría cualquiera. Yo también lo sentía así. Pero no. La gente de allí no se preocupa por lo que los demás piensen de ellos, se preocupan por el corazón de los demás. Jessica se rió y cambió de tema, pero en el pecho de Olivia, las imágenes de México seguían vivas. La gente que limpiaba el espejo al salir del baño. El anciano que doblaba su manta. La mujer que le sonrió y le dijo cuídese mucho. Todo se conectaba como un hilo en el fondo de su corazón. Su siguiente vuelo era a Nueva York. Mientras preparaba las bandejas en la galley,
Se dio cuenta de que sus manos se movían más despacio. Antes, su lema era rápido y preciso. Pero ahora, era con cuidado y sintiendo. Era algo natural. Tras el despegue, el llanto de un bebé resonó en la cabina. La madre, con expresión agotada, intentaba calmarlo. La antigua Olivia se habría limitado a observar con profesionalismo. Pero ahora era diferente. Si me permite, ¿quiere que lo cargue un momento? La madre levantó la vista, sorprendida. Oh, de verdad, muchísimas gracias. La calidez del bebé se transmitió a sus brazos. Mientras sentía el latido de esa pequeña vida, un pensamiento surgió en su mente. La consideración no es algo extraordinario. Es simplemente darse cuenta. Al final del vuelo, mientras sus compañeros recogían entre risas, recordó las palabras de Margaret: el vuelo a México es diferente. Si vas, cambias. Ahora entendía su significado con una claridad dolorosa. Semanas después, Olivia habló por teléfono con su madre. Cariño, tu voz suena más dulce que antes. ¿Tú crees? Sí. ¿Te ha pasado algo bueno? Aprendí algo importante en México. El servicio no es un trabajo, es un intercambio de corazón entre personas. Tras colgar, se quedó mirando por la ventana. El cielo de Londres parecía un poco más brillante. No era el mundo el que había cambiado, sino sus ojos. Abrió su nueva hoja de horarios y vio la palabra CDMX. Detuvo el bolígrafo y miró fijamente esa línea. Su corazón se aceleró. Ya no había miedo. Quería volver a sumergirse en aquella calma. Finalmente, deslizó el bolígrafo y marcó un círculo en el horario. Junto a las siglas, añadió una pequeña nota: voy a confirmar, una vez más, la verdadera amabilidad. La luz primaveral entraba en la sala de briefing de Heathrow. En la pizarra blanca de la pared, estaban los horarios del mes. Y allí, unas letras familiares: CDMX. Su corazón dio un vuelco. Margaret se asomó por encima de su hombro y le dedicó una sonrisa cómplice. ¿Otra vez a México? ¿Esta vez no tienes miedo? Olivia respiró hondo y respondió con serenidad: no. De hecho, estoy deseando ir. La Olivia de hace 5 años, cuando empezó como sobrecargo, jamás habría dado esa respuesta. El miedo se había transformado en respeto, la obligación, en deseo. El vuelo a México ya no era una prueba especial. Se había convertido en un viaje para reafirmar lo aprendido. Terminó los preparativos y se dirigió a la puerta de embarque. Al otro lado del cristal, un avión nuevo brillaba bajo el sol de la mañana. El cielo reflejado en el ala era tan claro que parecía un espejo. Olivia vio en esa imagen a su antiguo yo, la que solo buscaba la eficiencia, la que usaba la perfección como un arma. Pero ahora era diferente. Se había dado cuenta de que la perfección no consiste en controlarlo todo, sino en dejar que el corazón se ordene de forma natural. Comenzó el embarque. Los pasajeros mexicanos avanzaban en silencio por el pasillo. La mirada de cada uno era tranquila y amable. Sus saludos eran en voz baja, pero llenos de un sentimiento genuino. Buenas tardes, con permiso. Gracias por su trabajo, como siempre. Ante esas palabras, Olivia inclinó la cabeza. Gracias a ustedes. Que disfruten del vuelo. Sus compañeros la miraron sorprendidos. La antigua Olivia nunca habría hecho una reverencia tan profunda. Pero ahora, las palabras le salían de forma natural. No eran un guión profesional, eran las palabras de su corazón. Unas horas después del despegue, la cabina estaba envuelta en una calma serena. Servir las bebidas, sonreír, todo fluía con un ritmo natural. Una mujer de mediana edad, al recibir su bandeja, le dijo: su trabajo debe ser muy duro. Pero su sonrisa nos da tranquilidad. Esas palabras le calentaron el pecho. Gracias. La sonrisa de los pasajeros es lo que me da fuerza. Al decirlo, la voz de Olivia tembló. En la parte trasera de la cabina, Margaret caminaba lentamente,
hablando con los pasajeros. Su expresión era más suave que antes. Cuando sus miradas se encontraron, asintieron en silencio. Aquel rumor, que antes parecía una maldición, había desaparecido. En su lugar, había una comprensión mutua sin palabras. Mientras volaban hacia Londres, Olivia miró por la ventanilla de la galería. A lo lejos, sobre el mar, se extendía una delgada franja de luz. Era la pista del aeropuerto que había visto aquel día. A medida que el avión ganaba altura, la luz se hacía más pequeña, hasta que parpadeó como una estrella. Las imágenes de aquellas personas ordenadas volvieron a su mente: la mujer de la limpieza, el empleado de la cafetería, la gente esperando en silencio en la fila. Y aquella pasajera que, con una sonrisa, le dijo: «Cuídese mucho». No era simple cortesía. Era un deseo sincero de que el día de otra persona terminara un poco mejor. Olivia sacó su cuaderno y escribió: «México me enseñó la amabilidad del silencio. Es más profunda que las palabras y más poderosa que la eficiencia. La consideración no es ayudar a alguien, es aligerar el corazón de alguien». Dejó de escribir y sonrió. Margaret se asomó por detrás y le preguntó en voz baja: «Así que esa es tu respuesta, ¿eh?» «Sí». La respuesta que me dio México. Margaret asintió levemente. Ahora casi puedo creerlo yo también. No podría volver a los tiempos en que solo quería evitar ese vuelo. Olivia se rió. No hay necesidad de volver. Porque cada vez que voy, mi corazón se ordena un poco más. Cuando llegaron a Londres, el cielo del este comenzaba a clarear. El sol, asomándose entre las nubes, teñía el mar de nubes de color dorado. Mientras contemplaba la escena, Olivia cerró los ojos en silencio. La consideración no es una coincidencia. Es un corazón ordenado que trae calma al mundo. Y sus labios se movieron ligeramente. Volveré a México. El miedo había desaparecido por completo de su ser. Solo quedaba un respeto silencioso y el anhelo de volver a estar envuelta en esa hermosa calidez. Esa noche, en su apartamento de Londres, Olivia cerró su diario. La última línea decía: «El silencio de ese país era una amabilidad sin sonido. Y yo quiero